Ya, ya ahora sí. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo va? ¿Cómo está de viaje? Siempre le Hola saludamos y nunca nos Edgar, saluda en clase. O sea, siempre le saludamos y nunca nos responde en clase estas preguntas de cómo va, cómo está. es verdad, ¿cómo le va en el viaje? ¿Cómo lo pasó? Sabemos de sus relaciones amorosas, pero no cómo va en su viaje. Y ella tiene que contarnos cómo quedó la niña en el partido de básquet. Eso, ya ni me acordaba, ¿cierto? Actualización del chisme. Oye, ¿y cómo reaccionó a las palabritas que le mandamos en el corazoncito? Mm. Sí, 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 qué sí, tenemos bonito. que saber. Bueno, eso lo Bueno, contamos en clase, Edgar. No se esperemos preocupe. nos responda. Sí. Pero bueno, empecemos ya con, con el control. Eh, con el libro. ¿Alguien quiere empezar? A ver, o sea, un punto que quería hablar en este control era básicamente que las actitudes que tenemos no siempre predicen nuestro comportamiento. Y bueno, nosotros podemos creer que lo que pensamos determina lo que hacemos. Y eso muchas veces es contradictorio entre las actitudes declaradas y la conducta real que tenemos. A veces yo puedo decir de que tal vez, yo soy muy bueno para las matemáticas, se me da súper bien, pero al final digo, chuta, saqué un 6, mala cosa mía, mala suerte. Digo algo, pero no es tan verdad eso, ¿sabes? ¿No les ha pasado lo mismo? O sea, como contradecirnos, como... Sí, contradecir lo que decimos y lo que hacemos. Sí. Yo creo que sí, sí. Es como tener esa incoherencia. Creo que tenía un nombre, era como discrepancia, algo así. Sí, había dicho eso el Edgar el primer día de clases. O sea, Sí, en el nos video lo planteaba. decía que se llama como que tener congruencia entre Ajá, decir y congruencia, hacer. Ajá. coherencia entre las acciones, porque eso como que crea un conflicto interno. Ujú. Pero sí, sí, creo que me ha pasado. Por ejemplo, aconsejar a una persona de hacer algo y después no hacer ese algo que estás aconsejando. Como Es decir, ver- tienes que comer bien y al final tú no comes bien. En ¿A ti, verdad, Emma? oye. Amanda, Sí, está aquí. o sea, Ya. sí, sí me ha pasado y yo creo que es porque a veces pasa que como que tenemos mucha confianza en que podemos hacer algo y a veces como más bien nosotros saboteamos y decimos como no vamos a poder y como que la vida nos demuestra todo lo contrario a veces. Y o también hay situaciones que se pueden que se pueden deber como al azar o como a las probabilidades, más no como lo que nosotros creemos. Entonces, yo creo que no necesariamente, como dice Sebas, lo que decimos tiene relación con lo que hacemos o lo que nos pasa. ¿Alguna vez han conocido a una persona que sea totalmente congruente entre lo que dice y lo que hace? No, 100% nada. Creo que nadie. Está Interesante. difícil. Ujú. Es que, como dicen, es más fácil decir que hacerlo, las cosas. Es cierto. Es O O sea, sea, como lo mismo. lo que se me ocurre es como esa gente que tal vez dice como que, ay, que voy a tener como que un mega cambio en mi vida, como en plan físicamente, mentalmente, emocionalmente. O sea, digamos, tal vez lo otro no, pero digamos, si han visto esas personas que se pegan como el mega cambio en el gimnasio, por ejemplo, como que tremendo Ujú. glow up, así ya, como a esa gente sí le creo, porque, o sea, es No, como que se nota con los resultados, ya. Obviamente que no pasa de la noche a la mañana, pero sí como que pero cumplieron notas con el lo que dicen. cambio. Y yo creo que a todos nos pasa, o sea, es como, a veces nos proponemos cosas que sí podemos cumplir, pero hay cosas que no vamos a poder cumplir. Entonces, o sea, como tú dices, al 100% así de que 100% no creo, porque, ajá, como que somos humanos y no, nadie creo que le pase Pero eso. para ustedes, ¿qué cosas no pueden cumplir? O sea, no podrían, aunque se lo propongan, no podrían cumplir. ¿Cuál sería su límite? Uh. O sea, yo creo que un factor importante es el tiempo. Por ejemplo, si tú dices como, por ejemplo, a cambiar mis hábitos alimenticios y horas de sueño, lo que sea, a tal punto en el que voy a tener un cambio físico radical, así, y solo lo dices, como que por decir, pero digamos, no limitas el tiempo. Pero en cambio, si tú dices como, ok, de aquí a 2 años me propongo tal cosa y tal vez se cumple. Porque estás como que Tal poniéndote un vez. límite de tiempo y es como tú mismo te presionas porque te lo prometiste cumplir en ese tiempo. Y No encima sé. tal vez.
O sea, bueno, ¿Vale? definir un poco más la meta sí ayuda bastante, pero ponerse encima tal vez y encima siendo cosas que podemos controlar nosotros mismos, porque el Es que, tiempo o lo sea, yo podemos también creo controlar que depende del realismo del objetivo que te pones. Es como que yo también. me proponga, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a caminar de aquí hasta, yo qué sé, hasta China en un día. Brother, No, voy a poder lograr eso. A pesar de que yo quiera de verdad caminar desde aquí hasta China en un día, no lo voy a poder hacer. en un día no. Entonces, claro, o sea, tienes que ser realista con lo que te propones, que esté dentro de tus capacidades y que, o sea, que tal vez ahorita no lo puedas hacer, pero en un futuro tal vez sí lo puedas hacer, pero que puedas hacerlo, que ¿Y sea alguna, posible. y alguna vez ustedes han propuesto algo que creían imposible y lo han logrado? Imposible. O sea, algo que ustedes decían esto ni cagando me sale y le salió. Damn. ¿A ti te ha pasado Yo algo creo que así? algunas cosas, no sé, como por ejemplo, chutar, como haber entrado a la U, por ejemplo, o sea, acá esta U. O sea, yo dije como que no, o sea, nunca en la vida, como yo voy a poder, y ya pues se Mm, pudo. sí se pudo. ¿Y vos, Josué? Yo igual también lo de la universidad. Ah, con la Eh, U. Eso ha sido por horas, bueno. O sea, no decían como que era imposible para mí, pero no lo tomaba como una realidad, como algo que estuviera disponible, pero tampoco me cerraba la posibilidad de que exista. Claro que es eso, o sea, o yo no me he puesto algo que pienso, ah, no, es imposible, porque, porque no, o sea, si es imposible, yo lo veo imposible. No, no es como que, y yo lo que es posible, aunque sea mínimamente posible, yo digo, puedo hacerlo, pero si es imposible, es 0%. Así lo defino yo, 0%. ¿Verdad? O sea, es que, por ejemplo, a mí me pasó que yo dije como, chuta, yo nunca voy a poder estudiar en una universidad privada, por ejemplo. O sea, como nunca se me cruzó por la cabeza la idea porque, o sea, como mi papá y mi hermana estudiaron en una universidad pública, entonces yo dije como que, o sea, creo yo que es como lo normal, como lo que yo debería hacer. Y yo dije como igual, como yo soy consciente de que a mis padres, digamos, no les alcanzaría el dinero para pagar la universidad que yo quisiera o así sea, como por más económico que sea, yo creo que no estaba bien, como, digamos gastar, que no es un gasto, creo que es una inversión, pero ajá, o sea, yo dije como, no, o sea, nunca en la vida yo voy a estudiar en una universidad privada, o sea, jamás. Y aquí me ven. Mira, buen Mm, ejemplo, la verdad. ajá. Bueno, yo también estaba más o menos con esa idea, pero en mi caso no era tanto como la idea de irme a una pública o una privada, era como, para mí ambas posibilidades estaban en el mismo rango. Ujú. O sea, no era como, es más o menos como tenía, para compararlo, era como pensamiento de un niño donde cree que puede hacer cualquier cosa. Era más o menos eso. Que no es como que tú mismo te limites con el pensamiento o la idea de que no vas a poder lograr hacer eso. Pero súper bien, porque en cambio te digo, yo era como que rotundamente decía no. Yo lo veía más por un lado de, ¿por qué no intentarlo? Así como, bueno, lo hago por los jajas, porque no Mm, tengo más que hacer. Por los jefes. Ajá, yo inicié así, para iniciar aquí en la universidad. O sea, no fue nada serio, pero aún así lo logré. Mira, bien, mira, Hablando imagínate también, si te hubieras puesto serio. no. Creo que poniéndose serio se complican más las cosas porque las piensas más. Es como que te Es paras tú mismo, verdad. como que tengo que lograr esto, tengo que lograr esto, tengo que lograr esto. Pero si lo tomas sí. como un juego, al final es un juego y simplemente lo disfrutas. Y eso creo que nos lleva hacia el siguiente punto, que es las actitudes predicen mejor la conducta bajo ciertas condiciones. ¿Tú crees que la actitud es como que define cómo te vas a comportar en un ambiente? Sí, por Sí, supuesto. L- Sí, por supuesto. O sea, como también lo que decías, tu punto de que las actitudes, como siendo más específicas, determinan un poco más las acciones que vas a hacer. Por ejemplo, decir algo muy específico em, de la salud. Yo me cuido completamente en lo que tiene que ver con relaciones sexuales y sobre los tener hijos y todo eso. Si tienes muy claro esa idea, entonces eso se presentará en tu vida como algo seguro, algo confiable, un hábito, algo que vas a hacer sí o sí porque es parte de tu persona. Cuidarte.
Ujú. Y o sea, también creo que la actitud, o sea, yo lo pienso de manera como en dos partes, la positiva y la negativa, como que no veo más. Si tienes actitud positiva, tus acciones van a ser positivas. Si es negativa tu actitud, tus acciones van a ser negativas. Y yo pienso que es así. No sé qué ustedes opinen de eso. Sí, también es como, por ejemplo, cuando te levantas como que con una actitud positiva y como tú dices, te levantas con, o sea, como la peor actitud del mundo. Y de verdad, o sea, como creo que ya lo habíamos mencionado igual en un control anterior, es como te pasan cosas dependiendo como de tu estado de ánimo. De verdad, sabes como que tú mismo atraes esas cosas. O también puede que te pasen tantas cosas buenas como cosas malas, pero tú solo las veas como cosas malas o solo las veas como cosas buenas porque estás con esa actitud. Sí, es verdad. Yo creo que, o sea, tal vez hay un punto medio en el que te levantas como, ah, ok, hoy es como un día de relleno, o sea, como un día, whatever, no sé. Ujú, Pero sí, o sea, yo creo que sería como más ese lado de positivo o negativo. Es la predisposición. O sea, yo me predispongo hoy día a ujú. que es un buen día. Es que todos los temas de psicología social se combinan. Es como hablar de lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Es verdad, oye. Uy, y es que, o sea, ahí se puede creo que como que hablar un poco de del tema anterior, de la profecía autocumplida, de que si tengo una Ajá. actitud positiva voy a verlo todo positivo y al final Van a lo pasar que yo cosas quería positivas. hacer se va a cumplir. Y digo, ah, mira, una profecía autocumplida, pero al final yo también hice los pasos para cumplir eso. Exacto. Mira, O sea, en poco literal. se define, o sea, como las bases para cumplir lo que queremos es predisponernos a hacer eso. Ujú, Es que Edgar es el mayor ejemplo de psicología social con lo que le está pasando en su relación. El mayor ejemplo de profecía autocumplida, de predisposición, de confianza, de creencias, todo en un solo tema, todo en un solo ejemplo. También ujú, depresión es verdad. social, de cómo la gente le dice que no, que está loco, que no tiene que hacer eso. Ahí tiene a ambos lados, al diablillo y al angelito. No, Ángel, no haga esto. Ángel, sí, sí, haga esto. Qué Uy, raro. Pero pero, bueno, sigamos con el siguiente punto. El comportamiento puede cambiar nuestras actitudes. O sea, no solo pensamos y luego actuamos, sino que también actuamos y luego ajustamos nuestras creencias para ser coherentes. Eh, por ejemplo, imagínense que tienen una idea bueno, hablemos de política. Imagínense que tienen una idea política así arraigada a su mente, o sea, fuerte, una idea muy fuerte. Pero de repente aparece otro político y argumenta en contra de esta idea y con argumentos buenos. Y la gente lo apoya, pues puede caber la posibilidad de que ustedes cambien de opinión de esa idea, simplemente como porque ven que las personas realmente apoyan y como que tiene validez su comentario. O sea, no es algo fijo al final, nuestras actitudes, como nuestras predisposiciones. es que ahí también depende, o sea, de la persona, de que si está dispuesta a cambiar su opinión o si no está dispuesta, porque si no está dispuesta, puede que le den mil argumentos en contra y va a seguir, no, no, es que tú estás mal y es esto, es esto. Claro, pero también depende, o sea, o sea, yo creo que toda persona puede cambiar de opinión, absolutamente toda persona, pero depende de qué tan importante es el momento para cambiar. Por ejemplo, si una persona X en la calle te dice una idea muy arraigada que tienes para cambiarla, seguramente no tomes nada en cuenta, pero qué tal si lo dice tu madre, que es una persona con mucha autoridad y mucho poder en tu vida. Ahí como que te pesa un poco más su comentario. Pero yo creo que igual depende de la persona, porque ponte que hay gente que, por más que te diga tu familia, el presidente, quien sea, no vas a cambiar de opinión. O sea, no sé, yo creo que hay gente que como que está lo suficientemente apegada a esa idea que simplemente no la cambiarían. Yo conozco gente así, no sé. Yo digo que la cambiarían al menos a un largo plazo, o sea, no tal vez en algún momento, pero después de Ujú. notar que no están bien, la cambiarían en algún punto. Y si no, se moverían Ajá, con es esa que, idea. claro, o sea, como decimos, depende de la persona. Ojalá, o sea, si le presentas de verdad argumentos, lo tome en cuenta. Pero si no, hay algunas personas que hacen oídos sordos y prefieren quedarse con su idea. Es lo que digo, como también por eso de que ay, de que solo lo que yo pienso está bien y lo que dice todo el mundo está mal y no me importa. Ujú. Hay mucha gente así. Mm. ¿Ustedes cómo interactúan con ese tipo de personas?
Sea, la verdad, indiferente, porque es como luchar contra la corriente y realmente es imposible. Y a mí es una de las cosas que más me enojan, como que hablar con personas que son como que muy, muy cerradas y como que nunca cambian de opinión, es como que súper feo eso. Entonces, por eso yo, digamos, prefiero evitar todo tipo de conversación que sea como de estos temas con estas personas. Por ejemplo, cuando se trata como, yo que sé, de política ecuatoriana, así como evito a toda costa topar ese tema o cosas similares, porque no quiero como que terminar peleándome con esa persona o dejar de llevarme simplemente porque no soporto. Interesante. ¿Y tú, Sí, Sebas? ¿tú cómo lidias con esas personas, Josué? No conozco muchas de esas personas, la verdad. O sea, completamente cerradas. Yo nunca llegaría a una, o sea, no he llegado a estar en una pelea con una persona que como que tenga sus propias ideas. Simplemente expongo las mías, exponen las suyas, intento buscar como el origen de esa idea, porque toda persona tiene una idea por algo que ha vivido. Como que hago más preguntas como para entender realmente por qué piensa así. Siempre voy desde ese punto, como resumiendo un rompecabezas. Pienso así porque tal vez viví esto y así. Intento buscar el origen para comprender a esa persona porque tal vez tiene una muy buena razón para ver el mundo así. Sí, como tú dices, es interesante porque eso me pasó el otro día, como que hablando un poco con una amiga, y como de algún tema que las dos tenemos una idea completamente diferente. Y como tú dices, últimamente me di cuenta que a veces, ok, tú puedes exponer tus argumentos y la otra persona también. Sin embargo, es interesante entender por qué esa persona piensa de esa manera. Entonces, si tú estudias como que a profundidad el contexto que ha vivido o no sé, alguna cosa que le haya hecho como que haya conllevado a que esa persona piense eso. Es súper, súper interesante porque así puedes entender también cómo funciona su mente y por qué piensa o actúa de cierta manera. Y luego eso hace que también no le juzgues, porque es como que ya conoces cómo piensa y tal vez su pasado o algo. Y lo más importante es que conectas con esa persona. Ah, exacto, porque no necesariamente debes tener el mismo punto de vista que alguien, pero si entiendes por qué piensa así, es súper chévere y como que también es más fácil como saber sobrellevarlo, digamos. O sea, de hecho, desde ese conflicto, en vez de separar, refuerza la relación. La diferencia refuerza cuando se intenta comunicarse, cuando se escucha y se conecta con esa persona. Ajá, sí, últimamente como que yo también, antes no lo hacía, simplemente era como que hablaba y hablaba, la otra persona también, peleábamos y ahí terminaba la cosa, pero como que ahora me dio curiosidad en entender por qué, y como dices, es chévere, tú Sebas. O sea, les tenía una pregunta acerca de eso. ¿Ustedes piensan que hay una verdad absoluta o piensan que, o sea, una persona puede tener su verdad, otra verdad y hay que acomodarnos a su verdad? Yo creo que no hay verdades absolutas, o sea, yo creo Eso es una que, verdad absoluta. Que no hay verdad o absoluta. sea, iba a decir algo como un poco cliché, pero yo creo que todo es relativo, o sea, como que... O sea, depende. O sea, depende de lo que para ti es una verdad absoluta, puede que para mí no lo sea. Como por ejemplo la existencia de Dios, como súper Ujú. clásico. Ya, o sea, como para mí es una verdad absoluta y como que no hay cómo negarlo y se acabó. Ya. Pero para otra persona para nada. O sea, puede ser todo lo contrario o puede estar como en ese debate interno de será, no será, por qué sí, por qué no, y unas personas me dicen esto, otras personas aquello y así, y se hallan en ese debate. Entonces, yo creo que eso depende muchísimo de la persona. O sea, creo que cada quien tiene sus verdades absolutas, pero esas verdades absolutas no necesariamente son las mismas que para otras personas. Como Es el que, o sea, conocimiento. Hay gente que no cree, por ejemplo, en la ciencia, como la gente que no cree en las vacunas o cosas Mm, así, que ujú. para todo el mundo pueden ser verdades absolutas, pero para cierto grupo de personas no. Pero, o sea, por ejemplo, el ejemplo que usaste de Dios. O sea, puede que tú pienses que sí es real, puede que otra persona piense que no es real, pero al final, si Dios es real, tú tienes la razón, hay una verdad. Si Dios es real, tú tienes la verdad y la otra persona estaba incorrecto. Pero si no es real, tú estabas mal, la otra persona estaba bien. Al final siempre termina viendo como que una verdad. Puede que tú pienses distinto, pero al final siempre hay una verdad. ¿Existe o no existe? es como la ciencia, Ujú. Sí, la base pero de la es que, ciencia. por ejemplo, en la ciencia mismo hay grises, no hay blancos y negros. Es Y yo creo verdad. que en todo, en general. Entonces, no es como algo 100% que pasa, porque sí, y ya. Pero el caso que, o sea, yo creo que en la ciencia funciona así, pero lo que dices de Dios es como, por ejemplo, simplemente es sí o no. No hay un intermedio.
Ujú. pero No lamentablemente se es algo que no sabe. podemos saber ahora, o sea, como mientras estemos vivos. Pero, o sea, puedes decir que el árbol cae, pero si nadie lo escucha, en verdad cayó. Para pensar. Mm. Para pensar, Edgar, ya sabe. Pónganos a filosofar, Edgar, ya se cambió, ya la clase ya cambió de tema. Ya le cambió la carrera a Edgar, ahora es filosofía. Filosofía ya le tocó. Póngase a dar ser y Cosmos, Edgar, ya. Tiene mucho Y es potencial buena esa serie clase. Cosmos, es buena clase. Tendría mucho Sí, pero potencial si no Edgar en le ser y broma y te llama Cosmos. inculto, la verdad. Uf, Yo me lo imagino al Edgar proclamando el amor, el cristianismo en ser y Cosmos. Sí, uh, la verdad, full. en verdad. ¿Y qué otro punto, muchachos, hay? Yo digo. A ver. Disonancia cognitiva, esa era la palabra que no me acordaba y que el Edgar nos Disonancia, dijo, esa es. la que nos había dicho en la primera clase, y me acuerdo clarito. La disonancia cognitiva es cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias. Sentimos que incomodidad y tendemos, es lo que decías de incongruencia, tendemos a cambiar Ujú. nuestras actitudes para reducir esa tensión. Exactamente esa incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, lo que hablamos al inicio. De decir, no, yo soy una persona muy deportista y yo no hago ese tipo de cosas, por ejemplo, comer grasas. Y después eh, estás en una fiesta y tienes mucha hambre y dices, bueno, una no me hará daño. Y después de esa fiesta te carga la conciencia porque para ti, tu personalidad, tu identidad era ser una persona fitness y lo incumpliste. Es verdad. Pero para no sentir ese cargo de conciencia te dices, "Ah, una vez al mes, qué rico Ajá, es. una, una vez a la semana, que es cosa sana. Es cosa sana. Ah, sí, oye. Oye, yo nunca había escuchado eso. Una ¿Ah, vez no has al día, escuchado qué eso? alegría. No, te juro. Una A vez ver. El completo es una vez al año, no hace el daño, al no hace año. Ya, ese daño, sí he una vez escuchado. al mes, qué rico es, una vez al día, qué alegría, una vez a la semana es cosa sana, y una vez a la hora, no, no, ¿cómo es? Una vez Una cada vez al rato. rato se te juega el aparato, Ajá, es Una vez verdad. cada rato, ¿qué? se te juega el aparato. Exacto, son las buenas Oye, qué expresiones chévere. ecuatorianas. De Bien, colegio, bien. siempre se escuchan en colegios. Sí, Soy una literal, inculta. Terrible. Pero se imaginan quién habrá sido la primera persona en todos los colegios del Ecuador en haber dicho eso, como para que diferentes provincias entiendan el mismo contexto sin conocerse entre sí. un monumento ese man, oye, unió ¿Quién a habrá todo el sido? Ecuador en una sola frase. Exacto. Es como los latinoamericanos y que siempre tiene que haber un niño entre dos sillas dormidos en una fiesta. Eh, Es que no entiendo cómo puede parecerse tanto, o sea, ¿qué punto? Es como, es una base, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede? Quién sabe, oye, misterio de Latinoamérica. Y eso que antes no había ni redes sociales ni nada como comunicarse con otras partes del mundo. Ajá. Qué lámpara. Ujú. Pero bueno, disonancia cognitiva. Sí. Eh, Sí, ¿Ustedes han vivido disonancia cognitiva? sí, bro, lo mismo con la Ejemplos. comida. Digo, chuta, estoy a dieta, pero esta torta me mira con ojitos y no, no me hace daño una torta ahí de la nada, un ratito y ya, y me la como. Es solo una vez en la vida. Es una vez, hoy una vez. Estoy haciendo mi dieta, pero una vez, permíteme. Si, Y me si la muero como. mañana, si muero mañana voy a estar feliz de haber comido esa tortilla. Claro, así ya, pues, y solo me lo digo para calmarme esa conciencia que me dice no te la comes, pero me la como. ¿Ustedes hasta qué punto creen que es? O sea, como tampoco llevarnos a un extremo de quitarnos nuestros lujitos. O sea, por ejemplo, la tortilla. Y, o sea, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál sería su punto medio entre un extremo de ser completamente tu palabra con lo que tú dices o de vez en cuando fallar, pero aunque te falles, seguir adelante? Mm. O sea, yo pienso que tienes que cumplir con lo que te has propuesto. Solo que entiende que no puedes seguir todo a rajatabla, literalmente todo llano, un camino llano sin dificultades. Alguna vez te puedes pegar tu picadito, tu dulcecito, ya está bien, pero no vas a hacerlo costumbre de que hoy día sí, mañana también, y mañana también, y mañana también, y caer todos los días. Claro, pierde propósito. Claro. Es similar como el tema de los errores como que cometemos en nuestra vida porque, o sea, como
No vas a decir que nadie en su vida ha cometido un error. Sin embargo, lo importante es como aprender de eso, pero también es como no volverlo a cometer. Ya. Es como, por ejemplo, o sea, voy a topar nuevamente el tema de la religión. O sea, es como, digamos, el tema de los pecados. O sea, obviamente nadie está salvo del pecado. Nadie. Pero lo importante es intentar no volverla a cometer. Y tipo, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar eso? Ya, y mientras menos veces lo cometas, mejor. No es como, ah, ok, cometí algo, pido perdón y no pasa nada, borrón cuenta nueva y otra vez, y otra vez, y otra vez. Como tú dices, como el tema de las hamburguesas, lo que sea, lo que te has propuesto, no, como tú dices, pierde el propósito. Y creo que pasa lo mismo, o sea, como que con los errores en general, como la idea es no volverlo a cometer. Mientras menos lo haces, mejor. Y si lo hiciste, o sea, aprender de eso, pero no es como, ah, ya nada, sino que, o sea, tratar de Claro, enmendarse. todo simplemente todo simplemente se acumula y en algún punto tendrás que pagar los precios. Así es la vida. Es Sí, como, es el karma que hablaban los budistas. Es eso, es exactamente lo sí, mismo. y lo más interesante es que es hacia nosotros mismos, no es hacia nadie Ajá. más. Les iba a decir Duro, pero algo. sí. Ah, ¿cuál es el error que más han cometido? O sea, las veces en que se caen en la misma piedra y conocen esa piedra muy bien, pero aún así se caen ahí mismo. Yo creo que el alcohol. ¿Ok? O Damn. sea, como, pero no, o sea, yo nunca me he prometido como, ok, voy a dejar de hacerlo. Porque, o sea, como, ya. Pero sí he dicho como que, digamos, ah, en este mes, como que solo va a salir una vez. Salía 4 veces. Ya. Y es como que, ajá, y cosas así, ¿me entiendes? Como que cosas que uno se promete y que lo peor es que son realistas. Ya te digo, es full cero realista como decir, ah, nunca más voy a volver a tomar en mi vida. Eso es mentira. Pero si te dices como no lo voy a hacer en tanto tiempo o me propongo tal cosa o tal pequeño cambio que es significativo, igual no lo cumples. Me pasa muchísimo eso. O igual ¿Y como cómo la sabes? típica de, ah, que este semestre voy a estudiar full, de que cada fin de semana voy a dedicarle unas dos No, horas por cada materia creo que y nos pasa a chuta, me todos. voy a hacer el pro de la clase. Creo Obviamente que no Sí, nos pasa. pasa sí, a todos sí. eso. Creo que eso es Literal, oye. para todos los estudiantes Evento en creo que canon nos de ha cualquier pasado. estudiante, oye. Exacto. Sí. Yo justo iba a decir eso de que la procrastinación, yo creo que es mi piedrita que siempre caigo. Siempre digo, ah, voy a pasarme, voy a verme este video de 2 horas, de una, sí. Pero luego digo, voy 25 minutos, cha, me pego un jueguito por ahí y me quedo jugando. Y después te quedas Así de largo. básicamente. Y vos, Josué, Vas. una Eso piedrita que siempre te caigas. yo también diría que es la procrastinación. O sea, como estar súper bien un día porque todo me salió perfecto, fue un día súper productivo, fue un día muy bonito y, y sentirme cómodo con ese día y sentirme tan cómodo que me relajo demasiado. Me relajo tanto que empiezo a procrastinar y de nuevo bajo. Y en ese valle me doy cuenta que estoy mal y de nuevo subo y es así, es un patrón. No es como de, una constancia de compromiso. Ujú. Creo que todos hemos caído en eso. Pero lo importante es levantarse. O sea, al final, Como, la vida misma te dará los resultados que tienes, que has sembrado. ujú. Y justo esa es la frase, la filosofía de Spider-Man, que por eso que me gusta mucho. Siempre que se cae, se levanta. Sí, es muy bueno. ¿Para qué? Es muy bueno, bro. Es muy buena la filosofía de Spider-Man. Es muy bueno. Más allá de que seas un superhéroe y todo eso, es muy, 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 muy inspirador. Ujú. En verdad. Y Amanda, ¿no quieres hablarnos de algún otro puntito del libro? Claro. A ver, de la teoría de la autopercepción, ¿puede ser? Sí, Ujú. háblanos. Ya, o sea, esa es básicamente la que, o sea, cuando las personas interfieren en sus actitudes observando su propio comportamiento, igual que alguien contra persona. O sea, cuando no tenemos una opinión clara, siempre miramos lo que hacemos para decidir lo que pensamos. No sé, es un tanto complicado de explicar, pero no sé si me entienden. O sea, es como que si yo me veo como que frecuentemente ayudando a otros, yo pienso de mí que Ah, soy una persona solidaria, generosa. es un muy buen ejemplo. Ajá, es como que, tipo, das una opinión de ti con base en las acciones que haces. Mm, O sea, tu identidad la crea tus hábitos. En Ajá. pocas palabras.
Es como decir, si yo corro todos los días, me voy a terminar creyendo que soy un corredor. Sí, Sí, básicamente. si me comí un plato así de mega panado de pollo, digo, ah, soy comelón. Esa es mi Ajá. identidad. Pero eso es por la repetición lo que genera la autopercepción. O sea, si lo hago un solo día, es como decir, bueno, es un solo día, no, eso no define mi identidad, pero si lo hago muy, muy regular, es como tú mismo te dices, yo soy esta persona, este tipo de persona. Claro, 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 claro. No depende solo de un momento, sino de varios, una recopilación de momentos. Sí, 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 Pero sí. lo raro aquí es que normalmente esto pasa cuando, digamos, evaluamos las actitudes de otras personas. ¿Sabes? Como nosotros podemos inferir su comportamiento, su forma de ser, personalidad, lo que sea, con base en las acciones que nosotros podemos ver. Pero es raro que pase eso con nosotros mismos. ¿Sabes? Como si nos conocemos, ¿por qué tenemos que definirnos como somos dependiendo de lo que hacemos? Es raro. Sí, medio, medio. Pero es que a veces hay algunas personas que no están, como que no se conocen tanto, que tienen que revisar lo que hacen para saber quiénes son. Sí, a mí me pasa bastante. Sí, igual. Como no entender realmente el por qué te sientes así. O sea, por ejemplo, estás triste. Bueno, sí, solo también un otro control de lectura, me acuerdo. Por ejemplo, decir estoy triste porque me saqué una mala nota. Pero en realidad después cuando te pones a reflexionar, pensar dentro de ti mismo, introspección, y te das cuenta que en realidad estás triste porque te peleaste con tu amigo. Eso sí hablamos en un control de lectura. Es autoconocerse. O sea, saber cómo yo estoy, yo cómo me comporto ante ciertas situaciones. Si me enfermo, me comporto así. Si me pasa esto, usualmente me comporto así. Es conocerse, es como, sí, es como conocer muy bien a tu mejor amigo, que serías tú mismo. Ujú. Sí. Y es, o sea, si yo, por ejemplo, me encuentro en una situación, en situaciones en las que veo que en el mismo contexto me pongo de tal manera, yo voy a concluir que soy de tal manera. Por ejemplo, si en una situación, en varias situaciones que me he visto que me enojo muy rápido con alguna cosa, yo voy a concluir, ay no, soy una persona que se enoja demasiado rápido, soy enojón. Una persona violenta. Claro, y eso supongo que sería, se trataría de esta autopercepción. ¿Y ustedes qué tan difícil creen que es cambiar esa autopercepción? En las cosas malas, en las cosas buenas no. O sea, ¿para qué cambiar? Pero en las cosas malas, ¿qué tan difícil creen que es cambiar? Yo creo que depende como de la autoestima que tengas. O sea, porque es como decimos, chuta, por ejemplo, digamos que a mí me va mal en una materia. Es como, ya, yo me creo que soy malísimo y que nunca en la vida voy a poder. O sea, y es como que te lo crees tanto que así pasa. Ya, pero y es como difícil cambiar eso para una persona que, digamos, no tiene alta autoestima y que necesita la aprobación de los demás o cosas así. Es súper, súper difícil. Pero en cambio, o sea, para una persona que digamos, le puede pasar como ocasionalmente, y es como chuta, no me está yendo bien, ¿será que soy tan mal en esto que tal vez esto no es para mí, por ejemplo? Y tiene una buena autoestima y dice como, no, ok, hoy va a ser diferente y hoy me propongo que sí voy a poder, ya, y como que lo pueden hacer, chévere, pero como que vemos otras personas que, dependiendo yo creo de la autoestima que te tengas, es difícil cambiar. Sí, eso de la autoestima que dependía tanto de la manera externa como interna y es mejor mantener autoestima, depende casi exclusivamente de la parte interna, de ti, no de los factores que pasan alrededor tuyo. Ahí creo que también entra un poco esto de que, o sea, de la autoeficacia, ¿te acuerdas? De básicamente no como que premiarte o decirte cosas bonitas por algo bien que hiciste, sino más bien a premiar ese esfuerzo que hiciste para lograr eso. Mm, Claro, o sea, tomar más en cuenta los pasos que tomaste para llegar a tu meta antes que en sí la meta. y también eso viene como un poco ligado a la gratitud. Vas a agradecer el proceso y no simplemente el premio. Ujú. O Porque el incluso agradecer, proceso, ¿cómo? decía, incluso también agradecer el fracaso. O sea, es muy normal como agradecer, bueno, me salió bien, felicidades, hoy celebramos, hoy tomamos, pero tal vez agradecer el fracaso, o sea, como que ponerse feliz del fracaso sería lo diferente, sería lo raro, sería como algo nuevo y algo que nos beneficiaría a todos. Hay una frase que me gusta, que es básicamente, esa es el contrario lo que dice ganas o pierdes. No, no, es o ganas o aprendes. No pierdes, Mm, sino aprendes.
Y eso, así me gusta ver las cosas a mí. Sería un mundo mucho mejor si nos enseñaran eso desde pequeños, porque creo que desde la escuela nos enseñan como que es ganar o pierdes. O sea, es como Ujú. te ponen en la lista de los buenos estudiantes o sacaste una mala nota en los primeros exámenes porque tal vez estabas medio perdido y te quedaste con esa etiqueta de un mal estudiante. Y al final te lo crees. Es simplemente te la crees. Eso es lo que se nos resume la vida. Tú te crees algo que te dijo otra persona y eso te definió toda tu vida. Y te quedas con esa otra percepción tuya, Ujú. en Pero verdad. también está la oportunidad de cambiar, que es lo bonito. Ujú. Y es que, o sea, para cambiar, yo creo que una persona primero tiene que ser consciente de que tiene un error, porque una persona que no sabe que tiene un error, que está cometiendo algo malo, difícilmente va a decir voy a cambiar eso, porque si no ve que no hay algo que corregir, no lo va a corregir. Exacto. Y donde se nota el error en las otras personas de nuestras vidas. Por ejemplo, o sea, todas las personas de nuestras vidas siempre nos dicen de alguna forma, aunque sea en sus gestos, en palabras muy pequeñas pero que se repiten, algo que nos quieren decir al siempre, pero no están dispuestos a decirnos. O sea, como que siempre hay un mensaje enterado entre todas las conversaciones que hacemos, pero solo conectando verdaderamente con esa persona, verdaderamente con esa persona, lo lograremos entender. Ujú. Es como que esa persona siempre hacía esto porque porque pasó esto en algún momento. O sea, por ejemplo, no sé, algún hábito que tenga de rascarse algo o algo así. Un teen que siempre se repite, que tal vez tú no lo notas, pero después cuando entiendes la historia detrás de todo eso, es como que conecta todo. Ahí, ahí claro, y comprendes la causa de todo lo que hace, sus hábitos, todo. Y Ajá, por qué es como es, ajá. es interesante. Y, y es interesante, la verdad. ¿Me pueden esperar un momento que voy a abrir el cargador de la laptop porque se me va a apagar? Dale, No, Estamos en dale. la misma semana. no sé Yo si. tengo que hacer lo mismo. Vayan, muchachos, conecten sus laptops. Ya, muchas gracias. Y Edgar, perdón por este espacio publicitario. Espacio publicitario, Edgar. Eh, Ahí quédate hablando con Edgar ya. a ver, Edgar. Chuta, o sea, a mí me interesó mucho su caso de cómo está su relación sentimental. Y es que la verdad, oiga, yo le admiro sinceramente por su dedicación a la relación, por su insistencia también, porque es difícil quedarse en un lugar así. Y, y esa, como que, ¿qué le digo? La constancia. Para eso es algo súper increíble, sinceramente. Pero, o sea, algo que no me atrevía a decirle en el momento que estaba allí presente, es que me acuerdo que usted dijo, no quiero vivir el que hubiera pasado si hubiera quedado, tal vez, si me hubiera quedado un rato más, a ver si cambio de opinión. Me puse a pensar, Edgar, ¿qué hubiera pasado si hubiera conocido a otra persona a la que de verdad estuviera dispuesta a recibir todo ese amor que tiene aquí guardado en el corazoncito? Me encanta cómo todos quieren hacerle cambiar de opinión a Edgar. Sí, es que yo vi una red flag tremenda de la chica. No sé, yo le veo con mucho valor, como le había dicho esa vez, que hace la mano y le reconocí todo el valor que tiene, toda esa fuerza como para mantenerse ahí. Sí, Porque no sí, es, no, sí, yo también se lo porque, reconozco. porque no es amor desde la dependencia, y eso me sorprendió, porque es muy común, al menos en el contexto de la universidad, ver a hombres que se quedan por mujeres, pero por dependencia, o sea, porque lo están sufriendo, pero simplemente se quedan ahí como para recibir amor, como para recibir No, como atención. por apego, dices. Ajá, como apego, eso mismo. O sea, O solo se sea, quedan ahí porque se sintió bonito. ujú. No, sí, o sea, pero bueno, mejor no quiero seguir con esto. Ya, volvamos al control de lectura. No digan eso que porque lloro, dice. Bueno, sí, Damn, a ver, hemos sufrido algún momento de eso. Creo que Edgar más por 6 años. 16 años, chuta. Ay, Edgarcito, pero bueno, Todo se le hará, Edgar. Todo se le hará con fe. ahí rezaremos por usted, Edgar, que se dé, Oye, que cierto, se, ojalá. estaría muy chévere
que toda la clase se decida por ir a la iglesia un día simplemente para rezarle a Edgar una oración. Al final Edgar es cristiano, o sea, es un bonito gesto. No, está bien, sí. O sea, sí, sí, sí. De hecho, me has dado una buena idea. La próxima vez que vaya a la iglesia, rezaré por Edgar. Lo prometo. Ujú. Está muy buena idea, me encanta. Qué bonito. Sí, sí, sí. Pero bueno, Ahora, hay Amanda. otro puntito del Ah, libro. sí. Sí, sí, Ajá. deja ver. Este, a ver, otro tema que me llamó la atención era del papel de la justificación. O sea, básicamente, cuanto menor es la recompensa externa, mayor es el cambio interno, mayor es el cambio interno de actitud. O sea, si no tenemos una buena excusa para haber hecho algo, vamos a cambiar lo que pensamos para sentirnos coherentes. ¿Les ha pasado? Mm, O sea, estoy muy cómo? seguro. Perdón. O sea que cuanto menor es la recompensa externa, mayor es el cambio interno de la actitud. O sea que si me recompensa por hacer algo, mayor es mi cambio, ¿no? O sea, Ajá, o sea, me si dan alguien, menos ganas digamos, de te hacer. da como esas palabras que te dice, wow, lo hiciste súper bien, entonces tú te vas a sentir bien con eso. Mm. Creo que a eso se refiere, si no estoy mal. O sea, yo de lo que entiendo es como decir que estoy haciendo algo bien y está bien, pero de tanta recompensa que me dan, pierde el valor. Pierde el valor También puede ser. de tantas veces oír como, lo está haciendo súper bien, lo está haciendo súper bien, y es como que, bueno, sí, ya sé que está haciendo súper bien, ya, ok. Pierde totalmente el valor las palabras. Claro, Mm, si yo disfrutaba dibujando y luego me dan premios por dibujar, digo, chuta, sí, no lo hago por los premios, pero ya, es Ajá. como, chuta. En cambio, en cambio, si es algo más difícil de conseguir, te dan más motivos para hacerlo. Por ejemplo, un premio que solo le dan a una persona en 100.000, te da muchos motivos para hacerlo porque te da mucho reconocimiento y te sientes muy bien por eso. Bueno, esa ¿Jugaría es en la lotería? la lotería, sí, o sea, los tickets, ¿no? Boletos. Ajá. no, no jugaría. O sea, los boletitos, sí, es como, o sea, no siempre, pero sería como, bueno, está ahí $1 que podría gastar en un helado, gasto en un pedazo de papel y veamos qué pasa. Es que imagínate lo que gastas por la recompensa, aunque sea muy poco probable. Hay esa pequeña probabilidad de que por $1 ganes 1 millón. Bueno, Es lo que muy te quiten pequeña, los impuestos, pero ganas algo. muy, muy pequeña. Bueno, sí, sí es verdad eso de que, o sea, por más de que a veces algo tenga como probabilidad, como que casi imposible, puede ser posible, como en el caso de la lotería. No sé si ustedes sabían, pero pasa también muchísimo en la ciencia. Por ejemplo, cuando han escuchado el descubrimiento del bosón de Higgs, Sí, Algo no así. tienes la cama, ¿cómo era el libro de Santo Alejo? el bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Ajá, Ajá. Ya, pero a lo que iba es que para descubrir el bosón de Higgs, o sea, pasaron muchísimos años y de hecho como que nadie creía porque las probabilidades de hecho deberíamos buscar, deja busco para no ser inculta y no darles datos falsos. es un A método ver. científico siempre. Mm. ¿A ti te gusta la ciencia, Sebastián? Sí, 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 me gusta, pero no es que sea como que un investigador muy, investigo muy profundo sobre cualquier tema de eso. Más de la filosofía. Ay, qué interesante. ¿Cuál es la rama filosófica con la que más te sientes conectado? El estoicismo, bro. Creo que todos. Ujú. Ahorita, actualmente todos, el estoicismo ahorita. Creo que llegó una oleada de estoicismo a las redes sociales y todos se decidieron vivir de esa forma. Sí, es que, bro, tiene full razón. Yo sí pienso que la verdad es así. Yo creo que todas las filosofías llegan a un mismo sentido, o sea, como a una misma conclusión. Desde el budismo hasta el cristianismo. Bueno, el cristianismo no es una filosofía en sí, pero como la idea de eso. El estoicismo, todos llegan como a al mismo objetivo. El objetivo es vivir bien, pero los métodos se parecen mucho, mucho entre sí. Oye, mi profesor de Serie Cosmos es medio filósofo, creo que es filósofo. ¿Ya? Y, o sea, básicamente vivir bien. ¿Qué es vivir bien?
una pregunta. Si es tener una familia, Para mí tener vivir bien es 4 millones en tranquilidad. el banco Para mí vivir bien es tranquilidad. La otra cosa ya es cómo consigues esa tranquilidad. es que la tranquilidad puede ser subjetiva para ti, para Amanda, para mí. O sea, tranquilidad, desde mi punto más objetivo, sería lo más cercano sería como a meditar. O sea, sientes tú mismo la respiración que está lenta, no estás agitado, tus músculos están relajados, todo eso indica tranquilidad, hasta en una persona, en cualquier persona, eso indica tranquilidad. Ah, tú vas un poco más a lo biológico, ¿no? O sea, pues, si quieres definir a una persona que está tranquila, pues verías esos aspectos. Y sí pasa, o sea, por ejemplo, hay momentos donde estoy calmado y soy tranquilo y noto cómo mi cuerpo me lo muestra. Ujú. No estoy Y tenso, no estoy en posiciones incómodas y todo eso. ahora, ¿cómo llegas a esa tranquilidad? Yo creo que por momentos de felicidad, tal vez, o simplemente por estar agradecido, diría esa palabra. El agradecer te da tranquilidad. Estoy agradecido. Ajá, vas a agradecer como que estás tranquilo con lo que tienes, tranquilo con lo que has hecho, tranquilo con todo lo que te ha pasado. Estás agradecido, o sea, estás feliz con todo eso y eso te mantiene tranquilo. Y pudo una persona, o sea, imagínate un psicópata, está tranquilo con haber asesinado a 5 personas, no se arrepiente de nada, está tranquilo, pero está en una vida buena. Estaría en una vida buena, porque está tranquilo, ¿no? Claro, ese Claro, es un buen punto de vista, es un buen punto a debatir. Tu pero tranquilidad. O sea, para mí la tranquilidad no tiene nunca tiene que estar por encima de la tranquilidad de los demás. O sea, no es como una filosofía, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? No me acuerdo el nombre, empieza con M. Maquiavélica. no, el fin justifica los medios. Ajá, yo no, para mí esa vida no es. No, yo tampoco pienso así. Es lo que dicen, o sea, mis derechos se acaban cuando los tuyos empiezan. Claro, eso también habla un poco de cómo convivimos en la sociedad. Para mí más importante son las relaciones entre las personas que tenemos. Las que conocemos y las que no conocemos porque algún punto las podríamos conocer. Ujú, es verdad, es verdad. Amanda, ya encontraste el datazo del bosón. A ver, A ver, a ver, o sea, bueno, no solo para el bosón, sino para varias partículas del modelo estándar que han sido descubiertas como que en la física moderna, este, ha sido o sea, la probabilidad menor a 1 en 3,5 millones. O sea, es Es más, demasiado eh, improbable. creo que Y, nos hace ganar la lotería. Es muy exacto, improbable. es mucho menos probable que ganarse la lotería. damn, Pero, ¿sabes qué? En esa parte de la ciencia es que esas probabilidades se hacen desde lo que conocemos. Y el universo es Que como es. O sea, es la probabilidad de pero que es que exista era 100%. lo interesante es que en la ciencia, y al menos en esta ciencia que es como que súper microscópica de las cosas que no se pueden ver, lo súper chévere es que con el simple hecho de que la probabilidad de encontrar algo no sea cero, es probable. damn. Si Oigan, no es cero, ustedes, es probable. Así sea que sea, chuta, 1 por 10 a la menos 35 es probable. damn. Como el bosón de Higgs, y se encontró. Wow, Muchachos, ustedes que estudian ciencia, les tengo una pregunta que, o sea, la escuché en una vez y me puso a pensar. Es que ya, ustedes han escuchado esa afirmación que dice el universo siempre se está expandiendo. sí, ¿Se expande sobre qué? eso es muy interesante. Yo tampoco, Claro, hay muchos modelos físicos que lo explican, pero yo no entiendo, yo no me puedo hacer una imagen. O sea, de lo que entiendo, tipo, la energía en un principio estaba acumulada en un punto, ujú, ¿verdad? La misma cantidad de energía que existe hoy en día estaba acumulada en un punto, al inicio del todo, antes del Big Bang. Entonces, al momento del Big Bang, literal, hizo Bang y como que explotó, y entonces eso se fue expandiendo y se seguirá expandiendo a la velocidad de la luz. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque existe la teoría del Big Crunch que te dice que así como todo se expande, todo va a volver a contraerse y será el fin de los tiempos. pero eso no es problemático con la religión. Depende, Exacto. o sea, hay muchos O científicos sea, que tiene también creen en sentido Dios. porque de hecho es como, digamos, el día del juicio final. No, pero eso, bueno, yo creo que la humanidad terminará antes del Big Crunch, si es que sucede. No, Terminará sí. muchísimo antes.
Es que nadie lo sabe, pero, ¿Creen, o sea, eso iba, es como que simplemente ambos te dicen como el fin del universo en general. ustedes creen que la humanidad dure más de milenios? O sea, tipo años, 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 pero en millones de años. ¿Creen que puede durar algo así la humanidad? No, yo considero que no somos lo suficientemente inteligentes como para vivir muchísimo tiempo. Además, si salimos de este planeta, o sea, o sea, diría yo que somos tan complejos, somos seres tan complejos que un simple cambio de presión, temperatura y todo, como que a nivel corporal, como que full interno, nos hace daño. No sé si han escuchado que cuando los astronautas van al espacio es súper malo para ellos en cuestión salud. Sus huesos se Sí, empiezan a descalcificar, se empiezan a deteriorar, se hacen más viejos, tienen problemas igual con la radiación cósmica y un montón de cosas. Entonces imagínate, o sea, creería yo que no estamos como preparados para eso. Tal vez sería como una evolución del ser humano, pero no la humanidad como la conocemos ahora. yo creería en la evolución también. O sea, tal vez haya un punto en la humanidad donde muchos de los individuos se extingan por alguna causa, pero después los más aptos, no, sí serían los más aptos, o sea, los más adaptados a esas condiciones sobrevivirían, tal vez los más empáticos o ese tipo de cosas, o sea, como los Con la teoría que, de la marca. no sé cuál es la teoría. ¿Qué es la teoría? Déjate. Ah, pero Interesante. la de la marca esa es la antiguísima, ¿no? No, espérate, esa es la del uso y desuso. Me refería a la ley de más fuerte. Ah, no, eso no. Ah, No es que no Sí, sea más sí, fuerte. confundí. La de la marca Sí. es la de uso y desuso. Como que las jirafas si dejaron de usar su cuello, como que cada vez se va haciendo más pequeño hasta que ya no tuvieran cuello tan largo. Y así. Más, la evolución habla más de probabilidad, o sea, el individuo que es más probable que viva en este entorno Sí, será sí, el sí. que tenga mayor probabilidad de que tenga herencia. Mm, mm, Todo, sí. todo el universo se resume en probabilidad. ¿Qué tan más probable es que números suceda no. esto? Y ya está. Y es que la existencia del universo es básicamente probabilidad, como lo que te decía de la termodinámica estadística, por ejemplo, o como la misma entropía. No sé si han escuchado, que básicamente se trata de probabilidades, más no de orden y desorden. Ajá, y yo no entendía eso de cómo podría existir la vida en un mundo que busca ser más desordenado, pero después entendí que para mantener el orden en la vida tiene que causar más desorden y se me hizo fue en la Sí, clase de es física. súper raro eso. Pero bueno, Ajá. para no alargarnos más, está chévere esta Hablemos, conversación, pero, pero pero hablemos en otro momento. Pero Edgar, ahí le quedamos con bastantes ideas para que tenga en la mente. sí. Eso. Y ya para que el pobrecito pueda escuchar los demás podcasts de los demás, Hablemos que, hacemos rapidito el punto de los videos. ajá, hablemos primero qué es la actitud. Ya estuvimos hablando, pero definamos así. La actitud sería, ¿cómo podríamos considerar la actitud, chicos? O sea, ¿cómo lo podemos definir? Yo diría predisposición. Una palabra sería predisposición. Yo estoy predispuesto a ser más optimista o estoy predispuesto a... Habla mucho sobre cómo te consideras tú mismo como individuo. Mm, yo creo que también coincido con tu opinión, la verdad, con tu idea. Ok. Yo creo que la actitud es como, o sea, cómo nos comportamos, o sea, frente a las situaciones en general, como que puede ser tanto nuestra propia vida como en general, o sea, de la vida de otra gente y así, dependiendo como de las cosas que influyen en ese momento, tal vez. Yo diría actitud como las ideas que nos definen como personas. No, las ideas que nosotros nos definimos para nosotros mismos. Ujú. Sí, sirve, muchachos. Pero Ahora, bueno, otro punto del video que los tres puntos mencionó el principales, señor. ajá, porque había tres puntos principales. Ajá, otro punto importante que mencionó el señor era el de tratar a los demás como te gustaría ser tratado, como su regla Ujú. de oro. Esa regla de oro, ajá. Ajá. Y es que es verdad, como tú lo mismo decías, Josué, de tratar a los demás, o sea, bien, ser generoso, amable con los demás, porque quién sabe, tal vez en algún momento la persona de la que menos esperaba voy a necesitar de ella y tal vez trate mal en algún momento.
No tanto, no solo desde ese punto como, o sea, lo escucho como un poco utilitario de que te hago bien porque después me harás bien. Es importante, Ah, ujú. No sé si, pero no solo eso. O sea, al final el bien te devolverá bien. Eso siempre es una regla que me ha pasado en la vida. O sea, que aunque yo he hecho el bien, parece que no me sucede el bien, no me sucede el bien en ese mismo instante, pero después con el transcurso del tiempo te das cuenta del por qué. O sea, el por qué hiciste lo que hiciste y después la vida te recompensa de una u otra manera. Eso siempre la vida te recompensará, aunque sea con la persona que le hiciste bien y ella no te lo devolvió. a mí mi mamá me acuerdo que siempre me decía una frase de que la vida es como un boomerang. Todo lo que, o sea, lo que lanzas se te va a volver. Sí. Si das mal, se te devuelve. Si das bien, se te devuelve. Sí, y es interesante cómo sucede. O sea, es prácticamente, creo que todos lo vivimos, y es como una ley que siempre se cumple. Ujú. Esto de la regla de oro también habla de una filósofa, o sea, de algo que planteó un filósofo, pero no me acuerdo su nombre, que era que actúes en tu vida como si lo quisieras fuera una ley universal. O sea, que todo el mundo se rija a esa ley. Si todo el mundo se rige a la ley de siempre dar un abrazo, por ejemplo, sería que todo el mundo se rija a esa ley y todo el mundo debería cumplirla. Es algo universal, algo que no se puede cambiar, dijo el 50 filósofo. Sí, mi amor. ¿Tú qué opinas, Amanda, acerca de esta regla de oro? De tratar a los demás como... La de Ajá. tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Ujú. Mm, es algo complicado para mí porque justo estábamos hablando con Josué ayer un poco sobre el tema. ¿Recuerdas lo que te conté de mis compañeros de carrera? Sí, Ya. Y es como, o sea, son personas que no son de mi agrado y es como, o sea, yo no les trato mal, pero, o sea, soy como un poco indiferente, o sea, es como que no les saludo, prefiero ignorarles porque ellos también me ignoran, entonces es como la típica, ok, tú no me saludas, entonces yo tampoco. Ah, tú me ignoras, entonces yo también. Y tú me hiciste esto, ah, bueno, entonces como que ahí la dejamos, ya, y como que cosas así. Soy como una persona muy conflictiva como en ese sentido de si alguien me hace algo, tal vez. No, no diría vengativa, pero como siempre buscando como esa, como justicia, digamos. No sé Ujú. si está bien, pero ajá. Entonces para mí es un tanto complicado. O sea, sin embargo, como digo, no le voy a tratar mal, porque a mí no me gustaría que me traten mal. No le voy a insultar porque no me gustaría que me insulte. No le voy a pegar porque no me gustaría que me pegue. Entonces es como que, o sea, evito no hacer lo que no me gustaría que me hagan. pero tampoco no te gustaría que no te saluden, ¿no? Ajá, pero es que, por eso digo, como que tengo ese conflicto interno de que si me hiciste Disonancia algo, cognitiva. ajá, exacto. Sí, sí, sí. Justo eso. ¿Ustedes hasta qué punto perdonarían? O sea, por así decirlo, como la otra persona no te saludó, está bien, pero ¿hasta qué punto aceptarían, no sé cómo explicarlo, como... ¿Hasta qué punto perdonarían? O sea, qué sería lo máximo que se negarían a perdonar? O sea, yo creo que debería perdonar todo porque, o sea, como la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Entonces, eso sería como lo ideal. O sea, como en un mundo ideal deberíamos perdonar todo. Ya. Y aparte Dios dice que amemos a nuestros enemigos, es lo que te decía ayer Josué. Pero igual yo creo que tal vez somos, en plan, capaces de perdonar todo. O sea, tenemos la habilidad de, pero cada quien le toma su tiempo. O sea, como, digamos, chuta, yo qué sé, tal vez lo que tú te demoraste una semana en perdonar, yo me demoro un año. Y así. Pero de que lo perdoné, lo perdoné. Ya, y cosas así, no sé. Nunca lo había visto desde la perspectiva del tiempo. Pero sí, o sea, cada uno tiene como sus momentos, aunque esos momentos también, no sé, todo depende de uno, o sea, es como tú decides cuándo perdonar y cuándo no, pero te da mucha más libertad y mucha más tranquilidad perdonar, aunque también se necesita mucha voluntad y mucha fuerza. Ujú. Pero ahora mismo, si alguien les hiciera algo que sería imperdonable para ustedes, ¿qué sería ese algo?
tal vez que alguien que yo quiera mucho, o sea, como que sea muy, muy cercano a mí, hable mal de mí a mis espaldas. O sea, es algo que me dolería un montón. Y tipo, y no sería como que fácil para mí perdonarlo como que ahora, tal vez. Ok, O, por ejemplo, alguien que yo le conté algo como que súper, súper personal y que venga y lo cuente, pero en plan como burla. Eso también me ha pasado y es algo que yo generalmente, o sea, me cuesta perdonar, de verdad. Me ha pasado. ok. ¿Y tú, Sebastián? Yo me voy a lo más grave, tal vez de que me maten a algún familiar mío, a algún conocido mío. Si hacen algo así, así de grave, ahí sí yo, ni más, oye, Nunca perdonarías. nunca lo perdonaría. ¿Tú, Josué? Yo también creo que, o sea, diría algo como lo de Sebastián, pero también sé que en alguna parte existe la voluntad y la fuerza para perdonar incluso al asesino de un familiar tuyo. Ujú. En algún punto existe esa parte. Porque sí Sí, conozco yo sí historias. creo. Por eso digo, o sea, Sí, tal vez todos tenemos la capacidad, pero para algunos es más difícil que otros. Recuerda que Jesús perdonó a, ¿cómo se llama el a sus traidor? asesinos, a Judas. A Judas. O sea, todos tienen esa posibilidad. Porque también conozco historias, o sea, sí conozco había escuchado una historia de una señora que conocía al asesino de su hijo y decidió perdonarlo en la corte y decidió no poner ningún cargo contra él. Wow. Ujú. Es que eso Y ya es, depende de la persona. pero es muy diferente decirlo y otra cosa vivirlo, porque también he visto cómo relaciones rotas se perdonan y es de las cosas más bellas ver cómo ese perdón, cómo esa persona recibe el perdón y cómo la persona que fue lastimada da ese perdón. Es una cosa muy hermosa. Mm, ya, ¿qué iba a decir? Creo que falta otro tema, ¿no? Sí, son 3 puntos. Hablamos de la regla de oro, de la Ya. congruencia. Ahora hablemos de la tibieza, que para mí lo que yo entendí sería como más o menos la mediocridad, o sea, como dejar las cosas a medias, la falta de compromiso, la decisión. Y lo que el video nos decía era como hacerlo todo, incluso las cosas más pequeñas, hacerlas en excelencia. O sea, desde lavarte los dientes, que son cosas simples, hacerlos en excelencia. Porque también creo que hay una parte de la Biblia que decía, en lo que eres en lo pequeño también lo eres en lo grande. Exactamente eso. Desde levantarte, tener tu cama, todo, o sea, las cosas más pequeñas, incluso las cosas, mejor dicho, las cosas en las que haces cuando nadie te ve, son las cosas más importantes. Claro, es Porque al como final el hacer las único juez cosas. eres tú mismo. Ajá. Ujú. Es como hacer las cosas a medias. Bueno, también lo relacioné con, por ejemplo, la falta de compromiso que existe en las relaciones actuales. Justo iba a decir, yo creo que la tibieza tiene muchísimo que ver con el amor. O sea, por eso decía con hacer las cosas a medias. O sea, Ujú. por ejemplo, como en una relación. O sea, como amar a medias. O sea, como, digamos, dices que amas, pero no lo demuestras. Entonces es como ser tibio, digamos. Me queda medias para sentirme seguro. En pocas Ajá, veces, como para no entregarlo todo, porque tengo miedo a que me lastimen, tengo miedo de que me vuelvan a hacer lo que algún día me hicieron, lo que sea. Pero con que eres tibio, porque no, o sea, ni lo uno ni lo otro. es justo, y todos los caminos llevan a Roma y es justo lo que hablamos del tema del Edgar. Creo que el Edgar no tiene para nada de tibieza, porque él sí se metió a algo, se va a Ujú. terminar, Y eso es súper chévere, porque es ser una persona bien determinada, la va verdad. a meterse hasta el fondo ese Edgar. Ujú. O sea, no creo que Edgar no dude porque de leyes humano iba a dudar, pero decide estar ahí. Sí. ¿Qué más? De ahí, bueno, esto también conecta full con el último tema que yo quería tratar, que era de mantener una actitud positiva. Porque, o sea, tener una buena actitud es una elección que puede entrenarse mediante estrategias prácticas. Y, by the way, algo que iba a mencionar del tema anterior es que, o sea, ahí decía que ser optimista o pesimista no es algo con lo que naces, sino lo que tú decides día a día. Ujú. Y es interesante, ya. Es súper chévere eso, eso me llamó muchísimo la atención. Y de ahí, ya, decía que tiene que ver con esto, que dice mantener una actitud positiva, porque, o sea, decía, tener una actitud.
una buena actitud es una lección que puede entrenarse mediante estrategias prácticas. O sea, obviamente no todo el mundo nació siendo la persona más optimista del mundo, pero la idea es intentar serlo, ¿no? Porque, o sea, como el agradecimiento. O sea, es chévere empezar como el día agradecido con lo que tienes, con lo que no tienes, y con las cosas malas y con las cosas buenas. Eso es chévere, o sea, como que eso cambia muchísimo tu día. Ujú. U- ustedes agradecen, ¿cada cuánto agradecen por las cosas malas? O sea, o sea, yo lo que hago es como rezar todos los días. Entonces, es como una manera de hablar con Dios donde, o sea, haces como un resumen de tu día agradeciendo tanto por lo bueno como por lo malo. E incluso también, o sea, yo sí le agradezco, es como que, ok, tal vez por algo me pasó. O sea, tal vez no lo hago muy seguido. Obviamente más agradezco por las cosas buenas, pero ya como un día en el que ya, o sea, yo digo como, toca cambiar de perspectiva y empezar a ver todas esas cosas que veíamos como lo terrible de nuestra vida, verlo desde una buena manera. Entonces empiezas a agradecer por lo malo, porque te das cuenta que fue por algo, como lo que te comentaba Josué de cómo tuve la beca, que fue cuando no di el examen de Cambridge y yo Ujú. estaba enojadísima porque no la había dado. Y luego agradecí, porque dije gracias, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera hecho el examen de la beca y no hubiera estado aquí. Pero, o sea, me di cuenta muchísimo después, obviamente. Entonces, por eso digo, no es algo que yo haga muy seguido, pero, o sea, generalmente sí me tomo el tiempo como de pensar en, ok, tal vez esto fue por mi bien. Es una forma bonita de ver la vida. ¿Y a ti, Sebas? Uf, o sea, yo no, de agradecer por las cosas malas, medio, medio, la verdad. O sea, es bonito agradecer por todo, pero por las cosas malas, no solo pensar de que sucedió por algo, sino, chuta, me perjudicó, trataré de hacerlo mejor y ya está. ¿Tú, Josué? Yo sí, o sea, no lo acostumbro, pero siempre veo el lado positivo. En pocas palabras sería eso, ver el lado positivo. Incluso las cosas que más te dolieron, hay una, o sea, también hablaba de esto en la otro día con un amigo. Como tú tienes una meta, tú tienes un objetivo y nadie te asegura de que ese objetivo se va a cumplir. Y si fracasas, seguramente te llevas una decepción. Pero ¿qué es lo que te llevas? Todo el camino que recorriste no fue en vano. Todo lo que aprendiste en ese recorrido no fue en vano. Y eso es lo que te llevas. Y tal vez todo lo que aprendiste ahí tiene mucho más valor que el objetivo en sí. Como en una relación amorosa, por ejemplo. Como, ok, De hecho, podemos estar eh, muy enojados y todo con, yo qué sé, con la situación, con la persona, por haber terminado, porque se fue, por lo que sea. Pero como que si ya lo ves desde una perspectiva un poco más madura, te das cuenta como las cosas que realmente aprendiste. Tal vez si te equivocaste, o tal vez si la otra persona se equivocó, o lo que te gusta, lo que no te gustaría tener en una relación y así. Entonces te das cuenta de todo eso y como que te llevas. O sea, eso es lo que te llevas. y no solo eso, sino también todo lo que viste con esa persona. Todo ese amor que existió en ese momento fue real. O sea, no nadie te lo quita. Todo dolor también Claro, es real. pero refiriéndome a las cosas malas, ¿no? O sea, como... Claro. O sea, pero es que en sí el mal de la relación cuando se termina es que se termina. De ahí todo lo O demás sea, es, no, ah, porque es bueno. también pueden haber habido cosas malas en el proceso y te O das sea, los cuenta. conflictos. Ajá, exacto. O sea, o sea, tal vez cosas malas que tú hiciste, por ejemplo, y es como, ok, agradeces por eso porque dices, chuta, ok, qué bueno que me pasó ahora y me di cuenta de que me equivoqué y eso me va a servir para las siguientes relaciones o cosas así. Es un muy buen punto. De hecho, esto lo que te digo de mi amigo es justo que le planteé la situación de Edgar de manera hipotética, nunca hablé su nombre ni nada. Igual como nos hizo en clase, le hice lo mismo a él, pero él todavía no sabe quién es. Le hice esa idea y él me decía, pero si él no cumple su objetivo, que es estar con esa persona, pues se va a sentir decepcionado, fracasado. ¿Por qué hace eso en primer lugar? O sea, si no te es útil, ¿por qué lo haces? Yo le había dicho lo que les dije a ustedes, o sea, aunque fracases, al final todo lo que viviste y todo lo que tú dijiste manda, Ujú, al final todo lo que viviste te lo quedas tú. Al final todo lo que tú jugaste, todo lo que tú hiciste, todo el 100% que tú diste, te lo quedas tú. claro. Ujú. Pero bueno, eso chicos.
Sebastián ya se fue ya. Sí, entonces, No se fue, en serio. sí, es que dijo que ya tenía que hacer lo de Roma. Ay, pero ¿cuándo dijo? Escribió por el chat. Yo no vi, ¿qué pasó? Sí, como hace unos minutos, pero ya no pasa nada, ya cerramos aquí. Es que nos falta la mitad, pero bueno. Pero ya no está todo. De hecho, no faltaba que ese comportamiento. Bueno, o sea, entonces sigamos, porque, o sea, como Edgar Bueno, nos va a sí. calificar todos los puntos. Ajá. Bueno, a ver, a ti, Amanda, ¿cuáles de todos los puntos que hablamos son los que más te identificas y por qué? A ver, déjame darle una repasada rápida. O sea, del agradecimiento, mantener una actitud positiva, o la regla del oro que estábamos hablando, o también evitar la tibieza de que no quedarse a medias. De esos tres puntos, ¿con cuál te conectas más? O sea, no tanto me conecto, pero, o sea, me gustaría mantener una actitud positiva. O sea, es como algo que yo quisiera cambiar, de verdad. O sea, porque yo siento que si yo viera la vida desde una manera como que full optimista, mi vida sería totalmente diferente. Pero sí estás trabajando en eso. Me cuesta mucho. Te cuesta, pero estás trabajando. O sea, lo que cuesta, cuesta todo, pero estás trabajando es lo importante. O sea, creo yo que sí, porque si no, ya me hubiera rendido. Ok, entonces ahí está tu respuesta, ahí está tu resultado. Sí. ¿Tú? Yo sigo trabajando, o sea, sí he tenido, estos días he tenido como un pequeño bajón, pero sigo trabajando. Pero cuando lo que no me gusta no es sentirme como estancado, es sentirme como en mi zona de confort. Porque como que me subo mucho, después estoy conforme, pero me gustaría subir más. Y en eso estoy. Ok. Bueno, eso en el de los tres puntos yo diría que es, para mí, la tibieza, el compromiso. Ese punto donde, la regla de oro sí, porque trato bien. O sea, sí, Ujú. con eso estoy bien. La actitud positiva también porque es, aunque me pasen cosas malas, igual en algún punto simplemente se me pasa. Pero el compromiso es algo con lo que tengo que trabajar mucho, mucho. Bueno, No entonces quedarme a era media. tu propósito. Ujú. Pero bueno, ahora hablemos del siguiente punto, qué es el comportamiento. Mm, o sea, creo que es algo complicado de definir, pero es que yo diría que tiene una relación bastante fuerte con la actitud, pero yo creo que no siempre. Entonces, no sé, yo lo definiría como tal vez, o sea, las acciones, o sea, como nuestra personalidad. Yo diría que es similar a la personalidad. Yo diría que el comportamiento son o sea, sí son las acciones, pero es la presentación física. O sea, no solo lo que pensamos, sino directamente ya lo que las personas ven de nosotros. Ujú. Sí, sí, justo eso. Es donde justo ese tema habla sobre lo de los prisioneros, donde, bueno, el experimento no me acuerdo el nombre, pero donde los 24 estudiantes universitarios eh, estuvieron en esa como cárcel ficticia. Sí, sí. Y ahí, o eh, sea, interesante cómo cambiaban su comportamiento, ¿no? ajá, eran guardias y reclusos. O sea, al principio de lo que entendía es que todos eran, o sea, se trataban como estudiantes, pues eran amigos, eran compañeros de clase. Pero después como que se les llegó mucho el rol de cumplir el rol que tenían, de ser guardias y de ser, bueno, presos. Y hubo abusos. Pero eso es muy interesante cómo simplemente por creernos un rol, somos capaces de cambiar nuestros comportamientos. Sí, es interesante. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí otra pregunta de las que se nos pide. ¿Qué comportamientos de los guardias o presos te llaman más la atención? ¿Qué O sea, comportamiento qué? ¿qué comportamientos de parte de los guardias o los presos te llaman más la atención? Mm,
Dime tú primero. Yo diría que de los guardias, porque al final ellos tenían el rol de autoridad. Bueno, de parte y parte. De los guardias de parte porque tuvieron el rol de autoridad y decidieron usar esa autoridad para el mal, para generar abusos, abusos de poder. Y de Justo parte iba de yo los, a decir eso, el tema del abuso de poder. y de la parte de los presos, el dejarse abusar de los guardias, porque al final no eran guardias verdaderos, o sea, simplemente eran estudiantes, eran otras personas que estaban en su mismo nivel y dejarse. Es como simplemente decir, no, no quiero más hacer experimentos, bueno, me voy. Y creo que es algo que pasa como que en la vida diaria porque este chuta, yo qué sé, es como cuando se nos asigna cierta responsabilidad, digamos, o sea, cierto rol. Y básicamente estamos como en el mismo nivel, pero solo como por tener, digamos, el rol del líder, yo qué sé, del equipo de un proyecto de clase. Como que hay mucha gente que se cree superior y es como que, ah, las cosas se hacen como yo digo y cosas así. O sea, es como el tema del abuso de poder. Y cuando realmente, o sea, todos tenemos como el poder de tomar decisiones y, o de dar opiniones o lo que sea. De No ser todo tiene que líder. hacerse de tu manera. Ujú, es verdad. O sea, al final o sea, todos tienen la posibilidad, pero no todos están dispuestos a tomar. Ujú. Y bueno, sigamos con otro tema. Ya lo último, de que esto ya se acaba. Tomando en cuenta la actitud y comportamiento, responde a esta pregunta. ¿Cómo? Tomando en cuenta lo que hablamos de actitud y comportamiento, hay que responder esta pregunta. ¿Son las actitudes las que determinan los comportamientos o son los comportamientos los que determinan las actitudes? Difícil. Yo diría que son las actitudes los que determinan comportamientos. ¿Te llamó? Yo Mm, diría que, yo diría que primero es la predisposición a hacerlo y después está la acción de hacerlo. claro, porque o sea, tú no puedes hacer algo y luego como tener las ganas de hacerlo. O sea, creo que funciona al revés. O sea, lo lógico sería eso, ¿no? Como tú dices, tener como las ganas de hacer algo y luego demostrar que lo hiciste. No tendría sentido lo contrario. Tal vez en alguna situación tenga sentido, pero no me imagino una. Bueno, es parte y parte, tal vez. O sea, sí ha sentido como las veces en el que simplemente actuamos sin pensar, existe un comportamiento, existe una acción, y esa acción también modifica de alguna forma nuestra actitud. Es un constante, es una constante transformación. ¿Qué dijiste O, al final? Perdón, no te escuché. o por ejemplo, o sea, podría ser un dar y dar. Por ejemplo, inicias con una actitud de, de no tener ganas de hacer algo, por ejemplo. Una predisposición negativa en contra de lo que tienes que hacer, ¿ya? Un ejemplo, un examen. No tienes ganas de ese examen, estudias con malas ganas, estás predispuesto a perder el examen. ¿Cómo actúas? Bueno, actúas en el examen, das el examen, pero ¿qué pasa? Que en el examen sacas una buena nota. Entonces es una recompensa que también modifica tu actitud ante cómo te comportas ante ciertas situaciones. Bueno, ahí sí tiene sentido que sea al revés. O sea, creo que es dar y dar, es una constante modificación es como dos flechas, acción y Ujú. reacción. O sea, Ajá. se correlacionan mutuamente. Sí, yo diría que es eso, es transformación y transformación, pero mayoritariamente sean las actitudes, porque una vez que tienes muy arraigadas tus actitudes como muy bien definidas, Ujú. los comportamientos suceden naturalmente, es como que conoces a una persona y ya sabes cómo es esa persona, y después Claro. para ver grandes cambios, pues tiene que pasar un tiempo. Ujú. Bueno. Y diría que con eso acabamos. Sí, o sea, te digo, ah, no sé si eso es todo. No, pero háblame tú. ¿Te quieres decir algo más de las actitudes y el comportamiento? No, o sea, yo creo, es que la verdad no se me ocurría una manera en la que el comportamiento determine la actitud, pero como tú dices, puede ser como cuando te va mal o te va bien, o te va bien en algo, eso cambia, como que tu predisposición, digamos, durante el resto del día, por ejemplo. No solo el resto del día, sino también sobre ciertas situaciones, ves un patrón. O sea, aquello que te da recompensa, lo vas a repetir. Y aquello que no te da recompensas, no lo vas a repetir.
Sí, yo creo que eso. Bueno, ahí sí. Entonces encontramos que, o sea, funciona a veces. Está correlacionado de ambas flechas, como reactivo, ¿cómo es? Reactivo y producto, Una reacción de en doble doble lado. sentido. Sí, Ajá. sí. ¿Y algo más? No, solo eso. Entonces nos despedimos, Edgar. Sí, eso ha Nos sido quedamos, todo. nos quedamos sin un participante porque tenía que hacer algo más, pero terminamos. Se logró. Bueno, Y déjame detener la grabación. chao, Edgar. Chao, chao, chao. Chao, Edgar. Gracias por escucharnos.